en defensa de la vida y la familia. Bienvenidos una vez más a este programa de En Defensa de la Vida y la Familia. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes como anfitriona de este programa. Soy la hermana Natalia Bernal y está conmigo Rosalba González, nuestra querida psicóloga, para seguir hablando de un tema que estoy segura que ustedes están esperando, un tema que ya hemos abordado en otros programas, y es el tema de la educación de los hijos. Por otro punto muy importante que espero que les guste muchísimo a todos los que nos están escuchando y siguiendo. Rosalba, bienvenida a este programa. Gracias, hermano, por esa invitación. De verdad que es un gozo muy grande poder compartir estos temas que hemos venido tratando, porque segura estoy de que no solamente nos ilustran, sino que nos dan como elementos propios para mejorar la educación de nuestros hijos. Bueno, Rosalba, y en el día de hoy queremos abordar un tema también muy importante de esta, pues, diríamos, ámbito tan amplio de la educación de los hijos, y es la iniciación progresiva en la vida sexual o la iniciación en el misterio de la vida, ¿no? Son dos cosas, dos nombres por los que podríamos llamar este mismo aspecto tan importante de la educación de los hijos. Y estamos, recordemos, en el marco de tres problemas fundamentales en el desarrollo normal del niño. El primer problema, podríamos decir así, fue la formación de la conciencia, que lo abordamos en otros programas anteriores, y hoy, pues repito, queremos abordar este tema de la iniciación progresiva del hijo, de la hija, del niño en la vida sexual, en el misterio de la vida. Y bueno, pues Rosalba, yo tengo varias inquietudes, y la primera sería, ¿cuáles son los problemas de no abordar estos temas a tiempo? Porque yo creo que muchos de los que nos están siguiendo o viendo, pues tendrán como cierto temor de hablar con sus hijos de estos temas, o a veces no saben cómo hacerlo y prefieren quedarse callados, pero estoy segura de que eso tiene unas consecuencias a largo, corto y mediano plazo. ¿Cuáles son esos problemas de no hablar a tiempo sobre estos temas con los hijos? Bien, hermana, eso que tú estás diciendo, de verdad que es como el preámbulo del tema que vamos a desarrollar, porque nosotros encontramos en la juventud niñas, niños, jóvenes que se cuestionan por qué los padres no les han formado, no les han hablado de estos temas de sexualidad. Entonces ellos, pues obviamente, van buscando y van entregando esa inquietud a cualquier persona que se la pueda dar. Entonces yo pienso que este tema que vamos a desarrollar como que nos ayuda a eso, ¿no? A tomar conciencia de la importancia que como padres tenemos en la educación de nuestros hijos y saber tratar estos temas relacionados con la sexualidad, que es muy importante. Yo pienso que el primer punto que podemos desarrollar es si hay que hablar, ¿no? Hay que hablar, no hay que hablar, qué hay que hablar, cuándo hay que hablar, son las preguntas propias y creo que de tú los ya padres. nos has dado la primera respuesta. Hay que hacerlo porque corremos el riesgo, si no hablamos como padres, que somos las personas más autorizadas para hacerlo en la mayoría de los casos. Pues digo, pues algún padre podrá tener una completa ignorancia sobre los temas y tener un pavor a muerte de hablar sobre esto, y bueno, tendrá que delegar en una persona de plena confianza pues este tema. Pero en la mayoría de los casos son los padres los que poco a poco, también con la ayuda del Espíritu Santo, deben ir revelando con las condiciones que vamos a ir poniendo a lo largo de este programa la información sobre estos temas a sus hijos. Pero el gran peligro, como decías tú, Rosalba, es que si los padres no informan, otros van a informar, y otros son los amigos, los compañeros. Y bueno, hoy en día la verdad es que ni siquiera han llegado al colegio a tener amigos y compañeros cuando ya se están enterando de estos temas a través de internet, redes sociales, el televisor, hasta los cómics o los muñequitos que ven, ¿no? Muchas veces ya están poniendo escenas explícitas sobre estos temas, cosa que es muy peligrosa si no cuidamos acertadamente lo que están viendo nuestros hijos. Entonces creo que es muy importante caer en la cuenta de esta realidad. Si no es usted el que habla a tiempo, pues su hijo se va a enterar por otras fuentes, y ese enterarse va a despertar su curiosidad, y una curiosidad malsana que va a estar mal enfocada por las respuestas que le van a dar. Y además de la curiosidad malsana de que tú hablas, está perjudicando mucho al niño en su relación con los padres. Si los padres no me hablan esto, es porque esto está mal. Esto es algo que no se debe tratar. Y ojo, padres de familia, vamos a ir formando, o mejor, deformando en el hijo el concepto del amor que es el fundamento de toda realización humana, el concepto del amor que vibra, ¿verdad? Y que es luz
en una unión matrimonial. Entonces, todo esto, al callarme, al no hablar con el hijo, estoy siendo responsable de una omisión que nadie la va a cubrir, porque ese hijo se va como replegando en sí mismo, como que pierde la confianza en los padres y como que finge a la vez el aprecio, porque todo eso se va derrumbando, hermana. Además, hay algo que me parece muy importante y es que cualquier cosa que nos vayan diciendo como hijos, como que al confrontarla con la tecnología que tengo siempre al frente, entonces caigo en la cuenta de que es mentira lo que tú me dices como madre. Entonces de ti como autoridad materna, estoy aprendiendo a mentir. Bueno, pues esto son cosas que nos dejan con los ojos abiertos, Rosalba, y los oídos también, y queremos escuchar entonces cómo debemos hacerlo, cuáles son las herramientas con las que contamos. Y el siguiente punto importante sería, ¿cuándo hablar? ¿Cuándo empezar a hablar de estos temas y cómo hacerlo? Bueno, vamos por partes, ¿cuándo hablar? Porque algunos dicen, bueno, hay que esperar, incluso, pues, no sé, alguna bibliografía dirá, no, hay que esperar hasta que ya estén en la pubertad para hablar de estos temas, pero a veces es demasiado tarde, ¿no? Sí, yo pienso que el aprendizaje y la enseñanza entregada por los padres se inicia desde la cuna, porque desde la cuna se va iniciando un proceso de formación que está dado en una disciplina, ¿verdad? A veces vemos que hay padres que no duermen durante la noche, que no pueden dormir ni de día ni de noche, pero si se va educando al niño en las horas, el niño va cubriendo esa disciplina y va formándose también en unos hábitos, de tal manera que a los 2 y 3 años el niño ya tiene hábitos de disciplina y el formarlo en esos hábitos nos está capacitando para el día de mañana estar también controlando, teniendo un autocontrol personal de estos impulsos propios de la sexualidad que van apareciendo. Rosalba, tú mencionas algo muy interesante y es que de estos temas debemos hablar desde la cuna. Obviamente no vamos a hablar desde la cuna de todo el misterio del inicio de la vida, porque pues el niño no está preparado para asumir, digamos, todo el contenido ni como lo podemos expresar a un adulto. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante adaptarse a la necesidad de conocer del hijo, ¿no? De cuando el niño empieza a preocuparse propiamente por estos problemas, que es más bien alrededor de los 3 a 7 años, empieza a hacer pregunta de cómo nacen los bebés, o ve a la mamá embarazada y se pregunta qué es lo que pasa, y le hablan de su hermanito. Bueno, pues en ese momento es como el momento adecuado de ir dando luces sobre esta iniciación en el misterio de la vida. Y bueno, hay una frase que me gustaría que comentemos que me gustó también mucho, pues en este libro que estamos comentando, del padre José Durr, Educar a un niño, el arte de las artes, y decía que vale más hablar con 1 año de anticipación que con 1 hora de retraso, ¿no? Y creo que va justamente en la línea de lo que comentábamos antes, y es, yo me puedo callar sobre estos temas y lo que yo callé durante 3 años, mi hijo lo aprende mal, de mala forma, en un vídeo a través de internet. Y fíjese, hermana, cómo la aparición del hermanito, la aparición en los hogares donde hay perros y gatos, pues el niño a media lengua comienza a decir, ¿y por qué? Y empieza a preguntarle a la mamá. Y a veces la mamá cree que es muy prematuro explicarle las cosas, no saben hacer un manejo adecuado de la comunicación de estos temas y prefieren callar o sonreír. Entonces, por eso digo que ahí el niño empieza a replegarse sobre sí mismo y a no preguntar más. Y lo que decías tú, hermana, me parece muy importante porque en cada etapa de nuestra vida, pues las preguntas van surgiendo. O sea, no es necesario de una revelar todo el misterio, porque no es eso lo que los niños están preguntando. El niño te está preguntando solamente, ay, mami, mi hermanito. Y entonces ahí es cuando tú como madre dices, tu hermanito, al igual que tú, están en mi corazón y los amo profundamente. El Señor nos ha regalado otro hermanito. Ven, dale un beso. Entonces, pero el niño no está preguntando el misterio de toda la vida. No, pero sí está hablando del hermanito que llegó. Y ahí en esos momentos tú hablas de la compañía, del amor, de la bendición de Dios que nos ha enviado un hijo a nuestro hogar y que va a ser tu hermanito toda la vida. Qué bonito, Rosalba, porque nos estás dando, bueno, muchas pistas, pinceladas sobre cómo debe y hacerse esta iniciación, cuándo hablar, y yo creo que
La primera idea con la que me quedo es que hay que esperar a que el niño mismo tenga esas inquietudes Ajá. y aprovechar esas preguntas que el niño hace para ir desvelando poco a poco, midiendo hasta dónde llega el interés de conocer del niño, porque además pues todos los niños son distintos, todos, aunque tengan la misma edad, pues tienen inquietudes distintas o tienen una inteligencia distinta. A veces hay niños muy precoces en la inteligencia que enseguida captan todo Así. y hay ejemplos de niños de 3 años explicándole a niñas de 7 u 8 cómo nació el bebé. Entonces, pues hay que estar muy atento a las capacidades, a los intereses, al deseo de conocer de cada uno de los hijos, porque cada uno tendrá un proceso distinto, que más adelante también hablaremos de este tema de que la iniciación sea progresiva y personalizada. Pero bueno, antes de todo esto, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. A Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, nada te espante, que todo se pasa, todo se pasa. No se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios, basta. Amén, amén, amén. Bueno, y después de esta pequeña pausa seguimos hablando de un tema muy interesante, la educación de los hijos y un punto muy específico de esta educación y muy importante, uno de los 3 pilares, decíamos, y fundamentales en el desarrollo normal del niño, que es la iniciación en el misterio de la vida, también podríamos decirle iniciación progresiva en la vida sexual. Y nos quedamos con una pregunta, Rosalba, súper interesante y es ¿cuándo hablar y hasta dónde hablar? Me parece muy importante que nuestros oyentes, los que nos estén viendo, se queden con esta idea clara de que esa iniciación debe ser progresiva y que hay que esperar que el niño empiece a preguntarse espontáneamente sobre estos temas, ya sea a causa de que ve el nacimiento próximo de un hermanito o que, como decía Rosalba, hay gatitos o perritos en la casa y de repente pues van a tener más gatitos. Entonces son momentos en los que el niño suele cuestionarse espontáneamente sobre estos temas y los papás pues tienen como la obligación de responder poco a poco, pero siempre con la verdad a sus hijos. Bueno, Rosalba, ¿qué te parece si seguimos hablando un poquito de cómo hablar? Ya hemos dicho cuándo y decimos que hay que estar atento pues al desarrollo psicológico, intelectual de cada uno de los hijos y a su necesidad de conocer. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hablar? A veces los papás tienen miedo, no saben por dónde empezar, o les hacen una pregunta y se quedan paralizados, se ponen rojos y bueno, y le dicen al niño, deje de preguntar esas cosas y más bien váyase a jugar, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo podemos darle pistas a los papás para que puedan hablar de estos temas? Pero es la forma como los padres eluden una responsabilidad. No preguntes tanto, ve a jugar, no tengo tiempo. Esas respuestas de parte de los padres hacen tanto daño a los hijos, hermana. Y como bien lo decías anteriormente, haciendo eco de ese pensamiento que tú expresabas, no hay una regla fija que te esté diciendo como madre y como padre en qué momento de la vida de tus hijos tienes que hablar.
pero sí lo que debemos tener claro es que tenemos que hablar. Nadie más que los padres que conviven con los hijos diariamente, ¿verdad? Que están siendo sensibles a la vivacidad del uno, a la timidez del otro, a la personalidad un poco reservada de aquel, a este que no para de hablar. Todos esos son formas de ser muy particulares de los hijos, pero con todos hay que hablar. Por eso no hay edad, no hay momento, solamente el cuidado y la sensibilidad de los padres frente a los hijos nos permite decir en el momento adecuado para hablar. ¿Cómo debemos hablar? Es la otra pregunta. De forma muy sencilla, ¿verdad? No tenemos que traer toda una relación técnica de lo que es la apertura y el misterio de la vida. No se trata de eso. El niño, hay un sentimiento que debemos tomar como base, y ese sentimiento que nos une como padres e hijos. Te amo, hijo, y en ese amor vamos a hablar, porque ese amor es el fundamento de nuestras vidas. Ese amor ilumina nuestra inteligencia, es un buen preámbulo para iniciar todo este misterio de vida. En una forma muy sencilla, transmitir lo que ese padre ha vivido. Es que el problema justamente cuando yo digo, hey, no preguntes tanto, ve a jugar, es porque me siento incapaz, quizás no tengo una claridad de esos momentos de felicidad y de vida plena que el Señor me ha permitido vivir en el amor con mi esposo, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que la idea que debemos de tener muy clara es justamente la veracidad con que nosotros estamos hablando, ¿verdad? No decir mentiras. Si nos quedamos Entonces, cortos en la Rosalba, explicación. perdón que te interrumpa, pero algunos estarán preguntando, yo no puedo decirle a mi hijo que los niños los trae la cigüeña en su piquito. Yo creo que esos cuentos que seguramente participaron mucho nuestras abuelas, quizás algo nuestras madres, porque ya nosotros no, y menos nuestros hijos, porque la tecnología va borrando todo eso, ya no funcionan. Eso es una gran mentira. Entonces, lo primero que Y nosotros... es una mentira piadosa, pero en el fondo pues estoy Es una mintiendo mentira. y cuando el niño se encuentre con la realidad va a decir, mi papá me dijo algo que no era, ¿no? Correcto. Entonces, por eso digo, nosotros tenemos que hablar la verdad, porque además de la instrucción sobre el tema que estemos dando, también estamos enseñando a hablar con la verdad. O sea, son muchas cosas las que se agrupan en la enseñanza de los padres a los hijos. No solamente el tema. Hoy puede ser educación sexual, mañana puede ser responsabilidad, pasado mañana puede ser honestidad, pero en uno y otro tema que desarrollen los padres, siempre se debe hablar en forma clara y veraz. Y yo creo que también es muy importante la discreción, la prudencia y también el uso del lenguaje que sea algo lleno, cubierto de la virtud de la pureza, ¿no? Cuidar mucho las palabras como tú dices, Rosalba, acoplarnos a cada hijo, ¿no? Los niños son distintos, las niñas son distintas. También me llamaba la atención que en las niñas es mejor no hacerlo muy gráfico o realista porque ellas lo idealizan todo, ¿no? Con discreción y prudencia, con esa sencillez y naturalidad. Pero es muy importante y otro punto que creo que también debemos comentar y es que esa revelación se idealice. Porque muchas veces los papás pueden decir, bueno, pues entonces coger un dibujo de un aparato genital masculino y femenino y explicarle a mi hijo los órganos reproductores. No, estamos hablando del inicio en el misterio de la vida. Tiene que ver con la iniciación en la vida sexual y cómo nacen los hijos, pero pues hacerlo con prudencia y también hacerlo siempre de cara a cómo los padres son partícipes de esa obra creadora de Dios, ¿no? De una nueva vida, ¿no? Son co-creadores con Dios y es un misterio muy, muy grande. También, pues, no sé, al comienzo será más prudente hablar primero del misterio de la maternidad, luego se empieza también a hablar de cómo interviene el varón, el papá, ¿no? Y el amor entre los dos, cómo también va sembrando esa semillita en el vientre de la mamá, ¿no? Una semillita que luego va creciendo y que es ese niño, ese nuevo hermanito. Y fíjate también, hermana, que del lenguaje y del trasfondo de amor que nosotros estemos expresando también en el conocimiento y en la educación que entregamos, también estamos formando en ese corazón de la hija y en el corazón del joven ese amor y el respeto
a la vivencia de una sexualidad. Es toda una entrega integral, no solamente una entrega que nos llene el intelecto de grandes conocimientos, sino es una entrega que nos forma una voluntad, que puede ser el tema de otro programa, pero hay que hacer una entrega integral, no solamente centrarnos en los libros, sino también centrarnos en ese corazón que ama, que espera de los padres una aclaración total de lo que es vivir el amor y estar preparados para entregar amor. A mí eso me parece hermoso y ojalá nosotros como padres pudiéramos tener esa responsabilidad así frente a nuestros ojos todos los días, porque cada día, cada amanecer, el hijo está necesitando de nosotros como padres esa entrega amorosa y esa instrucción de verdad de lo que es el misterio de la vida. Rosalba, y con esto que tú dices que es realmente precioso, también pienso que muchas veces ese presentar las cosas de una forma positiva, hablando de ese gran misterio en la iniciación de la vida, de ese don de Dios, de esa obra creadora también de que nos ha hecho para amar, por amor y para amar, tiene muchísimas ventajas frente a una visión de la sexualidad, ¿no? Que muchas veces también en la que posiblemente nos han educado a nosotros como negativa, de represión, de, no sé, de que es algo malo, de que es algo de lo que no se puede hablar, ¿no? Y yo creo que eso hace mucho daño a los niños, a los jóvenes y a los adultos, y es necesario que nosotros traigamos esta gran visión positiva de la sexualidad, porque es un don de Dios, de esa llamada al amor, a la complementariedad de varón y mujer, y que los niños desde pequeños progresivamente pues vayan viendo que este gran misterio no es algo que se les quiera velar y ocultar, sino es algo que se les quiere revelar a su tiempo, ¿no? En su momento para cada uno. Una última pregunta, Rosalba, que me ha surgido hace un momento cuando hablabas de esa educación que debe adaptarse a las necesidades de cada hijo, y es: muchos padres de familia pueden tener varios hijos, pues más o menos por las mismas edades. ¿Sería prudente que los sentaran a todos y colectivamente les hablaran del tema? No, no es prudente, hermana. Pienso que como padres, conociendo las diferentes calidades y cualidades de la personalidad de sus hijos, es necesario tener el tiempo propicio. A veces nos encartamos con tantas cosas y no tenemos tiempo para los hijos, y ese es el tiempo que reclaman los hijos y es la formación que requiere el hijo. Por eso a veces cuando vemos ya personas mayores, adultas, cometiendo grandes errores que afectan no solamente a nivel familiar, personal, sino a la sociedad entera, justamente tenemos que pensar en este tiempo que yo no le dediqué a mi hijo, y tengo que hacer con él un diálogo interpersonal, pero con cada hijo tener ese espacio propio para poderlo escuchar y que él los escuche y saber que el mensaje que estoy dando realmente lo está captando bien. Y esto que tú dices, Rosalba, también responde a pues todo lo que se está dando hoy en día con una educación sexual en los colegios indiscriminada y aparte pues llena de matices ideológicos que dañan la pureza, dañan la inocencia de los niños. Bueno, pues esto ha sido motivo de otros programas, pero simplemente matizar, ¿no? La importancia de que los padres estén atentos a lo que sus hijos están escuchando o viendo en el colegio y que hagan objeción de conciencia a que se les expliquen este tipo de temas de una forma tan indiscriminada que hace tanto daño. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo volando. Gracias, Rosalba, por estar en este programa y esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Gracias, hermana. En defensa de la vida y la familia.